a triunfar una dupla que no se desvanece jamás. Baldo y Baldo juntos en el micrófono hablar. La pasión y la alegría siempre nos acompañarán. En esta travesía juntos vamos a triunfar. A triunfar. En el cruce de dos mundos nos encontramos dos. Hola a todos. ¿Cómo están de nuevo por acá? En otro día con Baldo y Baldo de podcast. Con mi co-host José Antonio Baldo Rendón, mi papá. Y tenemos el día de hoy a un invitado muy especial, el señor Gustavo Serrano Bauza. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo está todo? Bueno, esperando esas palabras tan importantes y esa orientación que nos va a dar Gustavo cuando empiece de lleno a hablar del tema. Esperamos que sea así. Sí, correcto. El tema de hoy, para todos los que estamos en Estados Unidos, sé que es bien importante porque los que son como yo, que están a la carrera, a última hora, pues les va a caer de perla este podcast, porque es justamente de impuestos personales, impuestos de empresa en los Estados Unidos, y tenemos a un experto, lo que llamamos nivel Dios. Así que, bueno, vamos a... Yo solo hay uno. De Arcángel o Ángel, algo de eso. Pero... Eso. Adelante. Mira, Gustavo, arrancando me gustaría verdaderamente que nos dijeras cuál es la importancia para cualquier persona, cualquier empresario, de conocer lo referente a los impuestos. Sí, bueno, fíjate. Yo creo que antes de empezar a hablar de este tema, tenemos que hacer algunas reflexiones importantes para poder abrir la mente y tratar de entender lo que persigue los impuestos como elementos que conforman un sistema tributario en cualquier jurisdicción. No solamente Estados Unidos, cualquier país de Latinoamérica, en cualquier parte del mundo. Lo primero que tenemos que tener conciencia es que, indistintamente de lo que nos suceda en cada uno de nuestros países con nuestras administraciones tributarias o con lo que puede hacer el trato por parte de la administración tributaria, nosotros como contribuyentes tenemos que entender cuál es el sentido y cuál es la necesidad de tener un tributo, sea de la naturaleza que sea. Desde el punto de vista anecdótico, te puedo decir que los tributos nacen por la necesidad de satisfacer necesidades comunes del colectivo. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando yo estaba cursando el posgrado, mi profesor de Teoría General de Tributos me explicaba y nos decía, imagínense que llegan dos náufragos a una isla y cada uno llega de un lado contrario de la isla. De un lado, un náufrago lo único que consigue de alimento es plátano, y del otro lado lo único que consigue de alimento es yuca. Uh-huh. Y entonces están 6 meses comiendo plátano y yuca y nunca se consiguen, hasta que un día que deciden explorar la isla y llegan a un río donde se ven los dos. Y se saludan, obviamente muy emocionados, y le preguntan, ¿y hace cuánto tiempo tienes tú aquí? Bueno, por las lunas y no sé qué, llevo como 3 meses. Y tú, no, yo tengo como 6 meses. ¿Y cómo has sobrevivido comiendo yuca? Y tú, plátano. Oye, buenísimo. Entonces, vamos a variar el menú. Dame plátano y yo te doy yuca. Dale, perfecto. Pero mira, tenemos el río, yo no me llevo muy bien con el agua. Bueno, vamos a construir un puente. Y los dos se sientan en la orilla. Y dicen, bueno, pero échale, construye el puente. No, pero ¿por qué no lo construyes tú si tú también vas a beneficiarte del puente? Entonces te consigues con la controversia de quién construye el puente, cuando es una necesidad que ambos tienen. Bueno, así pasa hoy día con el colectivo. Tenemos una cantidad de necesidades colectivas, la luz, las carreteras, los hospitales, etcétera, que son por el bien común de todos, pero ¿quién contribuye con eso? Como pasa, por ejemplo, con los condominios. Uh-huh. ¿Por qué surgen los condominios? Porque hay necesidades comunes de mantenimiento de todo lo que es el edificio que alguien tiene que atenderlo. Correcto. Y por ahí vamos. Entonces, indistintamente, vuelvo y repito, de lo que sea nuestra relación con ese sujeto que se encarga de recaudar los tributos, que en este caso lo vamos a llamar sujeto activo de la relación jurídica tributaria,
tenemos que entender que la idea de aportar ese dinero es para lograr satisfacer necesidades comunes. Cuando yo toque la puerta del hospital, me atiendan. Cuando yo necesite trasladarme a un sitio, pueda trasladarme al sitio. Cuando yo necesite seguridad, tenga un cuerpo policial. Cuando yo necesite contar, por ejemplo, un ejemplo importantísimo, la pandemia. Creo que Estados Unidos, de la diversa información y investigación que yo he hecho con colegas tributaristas en distintas partes del mundo, yo creo que Estados Unidos fue el único país que abrió el grifo y dio ayuda económica a sus contribuyentes. España no pasó, Europa no pasó. Estados Unidos obviamente entregó una gran cantidad de dinero. No vamos a negar que hubo emisión de dinero inorgánico en Estados Unidos, sí, pero también hubo cantidad de dinero de presupuesto y de impuestos que también se usaron en su momento para eso. Entonces, eso es lo importante de tener un tributo. Que si no contribuimos nosotros y no estamos conscientes de que nuestro aporte va a ayudar a atender esas necesidades comunes, nunca la vamos a tener. Vuelvo y repito, indistintamente de que no, de que en mi país se roban los impuestos, no, de que en mi país yo no veo la retribución de lo que yo pago con lo que yo recibo, eso es harina de otro costal. Claro. ¿Okay? Porque las autoridades pasan, las instituciones quedan. Yo recuerdo en Venezuela cuando vino el tema del año 2002 que se quería crear la desobediencia tributaria. Yo recuerdo que yo fui uno que a mí me consultaron y yo fui uno de los que dije no estoy de acuerdo. Porque si logran el cometido con eso, el que regrese se va a conseguir con el hueco presupuestario, se va a conseguir con el déficit fiscal y va a necesitar el dinero y va a tener que cobrarlo igualito. Entonces la solución no es tirarte una defraudación, una medida de no pagar impuestos porque a la final hacen falta igual. ¿Y qué tipos así de impuestos normalmente uno debe de pagar acá en Estados Unidos, tanto personales como las empresas? Pues? Bueno, fíjate, si nos vamos a lo que ha reconocido la doctrina tributaria en el mundo, esto, digamos que la fuente de tributación nace en Europa y se absorbe aquí en lo que ha sido América, traído obviamente a raíz de la historia. Tú puedes tener sistemas tributarios sencillos como sistemas tributarios complejos, ¿okay? Lo cual conlleva a que puedas incurrir incluso en algo que se llama que el sistema tributario en su conjunto, entendiéndose por sistema tributario, el conjunto de todos los tributos que tú cobres en una jurisdicción, pueda ser confiscatorio o no. ¿Qué significa que sea confiscatorio? Cuando tú te pones a sumar todo lo que soportas como carga tributaria, te estén quitando un gran porcentaje de lo que es tu generación de ingresos como tal. Eso vendrían siendo los que son más injustos, Sí. de alguna manera. Sí, de alguna manera sí. Entonces, fíjate, el sistema tributario, tú puedes tener sistema tributario diverso donde tengas tributos de distintas naturalezas, entendiendo por tributos en sentidos amplios y generales lo que pueden ser impuestos, tasas y contribuciones. Un ejemplo de impuestos, el impuesto sobre la renta. Un ejemplo de tasa, los peajes que pagamos cuando usamos un toll. ¿Okay? O cuando vamos al aeropuerto y nos cobran una tasa administrativa por el derecho de un uso del aeropuerto. Esas son tasas administrativas. Y lo que son contribuciones, nuestra contribución al fondo de desempleo, al fondo de Medicare. Entonces son tributos, pero de alguna manera tienen naturalezas y características distintas que más adelante pudiésemos Hay unos ampliar en inclusive eso. que son sobre productos específicos como los cigarrillos y esas cosas. Exactamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener sistemas tributarios que estén conformados por un único tributo, que puede ser, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Si nosotros vemos a nivel federal, el impuesto por excelencia a nivel federal en Estados Unidos es el impuesto sobre la renta. Nada más. Que es el tax anual que pagamos. Que es todos. el income tax anual. Existen otros tributos, existen otros impuestos, como puede ser el sales tax, que es impuesto a las ventas, pero eso ya es más de naturaleza local. Cada condado tiene la recaudación de ese impuesto. ¿Okay? Pero ya atiende unas necesidades específicas. Entonces tú puedes tener sistemas tributarios sencillos como puedes tener sistemas tributarios complejos. Es decir, que esté recaudándose distintos tipos de impuestos. Ejemplo, en Venezuela teníamos el impuesto sobre la renta, el impuesto de valor agregado, en un momento tuvimos el impuesto a los activos empresariales, en un momento tuvimos el impuesto de donaciones y sucesiones. Aquí en Estados Unidos, si bien es cierto, existe un impuesto de estate tax, que es un impuesto patrimonial al momento en que se genera una sucesión, no es lo que
genera la recaudación mayor. De hecho, a nivel mundial, lo que se reconoce como impuesto, por ejemplo, al patrimonio, impuestos a sucesiones, está tendiendo a eliminarse, porque realmente no genera una cantidad de recursos importantes para que el Estado como Estado invierta dinero en manejar y controlar ese impuesto. En materia tributaria existe un principio que aplica, que es el principio de economicidad, que es que yo no puedo pretender instaurar un tributo que lo que me cueste recaudar ese tributo sea más caro que lo que voy a recaudar. Claro, es lógico. Entonces, en ese caso, no tiene sentido. Correcto. ¿Ok? Entendiendo por el costo, no solamente el proceso en sí de determinación y recaudación, sino también lo que puede ser procesos de fiscalización, procesos de intervención para ver si logro recaudar el impuesto o no, etcétera. Entonces, no tiene sentido. En Estados Unidos, vuelvo y repito, tenemos la particularidad de que la potestad tributaria, desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, como Estados Unidos es un ente federal que tiene 50 estados y cada estado tiene inclusive autonomía desde el punto de vista regulatorio de crear impuestos, aunque hay impuestos que son de potestad federal, pero a su vez se ha también delegado la potestad a estados y localidades. Por ejemplo, en Nueva York hay un income tax federal, un income tax estatal y un income tax local. Imagínate. Entonces le pagas impuestos sobre la renta a la ciudad, le pagas impuestos sobre la renta al estado de Nueva York y le pagas impuestos sobre la renta al tío Sam. Imagínate. Entonces, eso de alguna manera encarece el ejercicio de cualquier actividad económica en cualquiera de los estados que estemos dentro de Estados Unidos. Y ese, por ejemplo, esas que son, me parece una locura. Yo saldría corriendo de porque Nueva York, por lo general es un porcentaje, o sea, se parte del macro, que es la federal, entonces el estatal te dice, bueno, sí, tanto por ciento de la federal y la local te dice tanto por ciento. Como hay otros estados, por ejemplo, Florida, donde solamente pagan impuesto estatal las corporaciones, o sea, lo que son las C-Corp, siempre y cuando tengan un enriquecimiento mayor a $50,000. Entonces ya tú sabes que, por ejemplo, si yo exploto una actividad económica en la Florida, que no voy a llegar a $50,000 de enriquecimiento neto, entonces solamente vas a pagar income tax federal. Okay. Y esos que pagan impuestos mixtos, ¿es por la dirección donde tú estás localizado o donde está? Ajá. Fíjate, ¿qué puede ser importante a la hora de determinar qué tributos te van a aplicar y cuáles no? Ahí entramos en una clasificación, por decirlo de alguna manera, de los impuestos, que entras en impuestos o tributos personales o subjetivos y tributos reales. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los tributos personales o subjetivos son aquellos tributos que toman en cuenta la situación particular del individuo que realiza la actividad económica. El income tax o el impuesto sobre la renta es un impuesto de carácter subjetivo o personal. ¿Por qué? Porque toma en cuenta la capacidad generadora de renta o la capacidad contributiva que tenga el sujeto. Si tú perdiste, no pagas impuestos. Si ganaste más, pagas más impuestos. Tenemos una alícuota progresiva que va de un 10% hasta un 37%. En la medida que más ganas, más pagas. El impuesto real es aquel impuesto que no toma en cuenta la situación particular del individuo, sino que se va a un hecho real material que sucede. Ejemplo, el sales tax o los llamados impuestos al consumo. Si tú vas a una tienda y compras un par de zapatos Nike que cuesta $320, vas a pagar el mismo 7%, sea que el individuo que compró el zapato Nike de $320 gane $1,000 al mes, o sea el individuo que gana $1,000,000 al mes y fue y se compró $320. Su zapato Nike va a pagar el mismo 7%. Entonces, los impuestos que están dirigidos al consumo, los impuestos que están dirigidos a la transferencia de bienes y servicios, son impuestos que no revisan la situación particular y pueden determinar la afectación a ciertas y determinadas actividades. Por ejemplo, si usted explota una actividad de hidrocarburos, hay impuestos que aplican a la actividad de hidrocarburos. Si usted aplica o explota una actividad pesquera, puede haber impuestos que aplican a actividad pesquera. Como puede haber también dispensas o beneficios a ciertos rubros o a ciertas actividades. Por ejemplo, hay ciertos beneficios fiscales que aplican al sector agricultor. Hay ciertos beneficios que pueden aplicar al sector hidrocarburos, al sector gas. Cuando hablas de beneficio, significa que de los impuestos que deberían de pagar hay como Pueden un pagar subsidio. menos. Sí, o alguna puede haber cosa. una rebaja específica o puede haber alguna deducción o una disminución de la base imponible. Que esos son por
acuerdos de alguien que lo hizo, ¿Por qué? el Congreso o alguien que Sí. hizo... Fíjate, en materia tributaria existe algo, que es que toda obligación tributaria tiene que ser generada sobre la base de una ley que la cree. Eso es lo que se reconoce a nivel mundial como principio de legalidad. No puede haber un tributo sin ley. Okay. ¿Ok? En esa ley tienen que establecerse los elementos que conforman el tributo, tomando como elementos base quién lo cobra, llámese sujeto activo, llámese el tío Sam, llámese Broward County, llámese Miami-Dade County, X. El sujeto pasivo o contribuyente, llámese Tony Baldó, llámese Gustavo Serrano, llámese la compañía Inc. X, esos son los contribuyentes. Y la obligación tributaria, que es el tributo per se que se origina. ¿Ok? Dentro de esos supuestos, la ley va a establecer cómo se determina esa obligación tributaria, o sea, cuál es la base imponible, cuál es la alícuota que se aplica, cuál es el periodo en que se determina esa obligación, quién es el sujeto pasivo llamado a contribuir con esa obligación, qué beneficios puede tener o no un sujeto que explote cierta o determinada actividad. Ahora, ¿por qué los beneficios se otorgan en un momento determinado a ciertas actividades, a ciertos individuos o a ciertos sectores? Dependiendo del interés nacional o el interés particular del sujeto que va a recaudar ese tributo. Ejemplo, si yo tengo una economía en un proceso de crisis, vamos a no irnos más allá. Imagínense Argentina, que acaba de cambiar de presidente. Y Argentina está pasando por un proceso económico terrorífico. O vayámonos a Venezuela, que digamos que cambia el gobierno y se necesita reactivar la economía en Venezuela. Bueno, puede venir un presidente, presentar un proyecto de ley de incentivo a la inversión y puede decir, bueno, todas aquellas personas que inviertan más de $10 millones en la reactivación del aparato productivo en Venezuela tendrá una exención de impuestos por 15 años. Perfecto, yo meto $100 millones, pero yo sé que por 15 años yo no pago $1 de impuestos. ¿Ok? Ah, no, que me interesa reactivar más el sector pesquero. Ah, bueno, es que resulta que todos aquellos que inviertan en nuevos equipos del sector pesquero le voy a dar una rebaja de impuesto equivalente al 50% de lo gastado o invertido en equipo pesquero. Y eso está en una ley. Eso tiene que estar establecido en una ley. Y la ley, evidentemente, aprobada por el Congreso. Aprobada por el Congreso ente estatal. que detente la potestad y la capacidad de aprobar esa ley, que sería ser en teoría el Poder Legislativo. Correcto. Okay. Ahora, ¿qué implicaciones fiscales tendría cuando uno lleva negocio, por ejemplo, acá en Estados Unidos y en otro país? O sea, que ya sale del ámbito nacional, se va para el ámbito internacional. Importantísima tu pregunta. Y eso me da pie para... Me pusiste bombita para botarla de home run. Estamos ahorita en spring, en entrenamiento primaveral. Fíjate. Lo primero que es importante para que el sujeto... No hablar de compañías porque hablar de sujetos, porque al final detrás de las entidades corporativas lo que hay son personas. Claro. ¿Okay? Todo aquel individuo que tome la decisión de cruzar frontera y empezar negocios en otra jurisdicción, lo primero que tiene que meterse en la mente es que usted está entrando en una jurisdicción nueva. Usted no puede pretender hacer en la jurisdicción nueva lo que usted viene haciendo en la jurisdicción de donde está. ¿Ok? Para nadie es un secreto que hay jurisdicciones donde la gente busca la manera de evadir o eludir los impuestos. Entonces, pensar que vas a abrir fronteras con ese pensamiento del país de origen, está raspado. Pasa mucho aquí, te consigues mucha gente aquí, inmigrantes que llegan y te dicen, bueno, pero es que yo en mi país, que no, es que yo esto no lo... Pásate la frontera, sí, eso se quedó allá. Aquí tienes que ir por la calle del medio. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona que quiere empezar o emprender un negocio en otro país, lo primero que tiene que nutrirse es de qué le aplica a mi negocio que voy a explotar en mi país. No solamente desde el punto de vista tributario, él tiene que ver el entorno completo. Marco regulatorio. Cuando digo marco regulatorio me refiero, necesito licencias especiales, necesito permisos especiales, necesito inscribir una compañía, cómo la puedo inscribir,
cuál es la mejor que me conviene, etc. Después vienen las implicaciones fiscales. ¿Qué pasa? Que las implicaciones fiscales prácticamente son las que vienen de último en la carrera. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de lo que tú realmente logres materializar como inicio del negocio. Eso no significa que nos olvidemos de los impactos fiscales o no nos acordemos de ellos, sino hasta cuando se abra el periodo de declaración y entonces cuando voy a tomar en cuenta qué debo hacer. No. Claro. Fíjate que dije, tiene que ver el bosque completo y tiene que prestar atención al bosque completo. ¿Eso qué significa? No solamente hacer un checklist de qué necesito, sino buscar el equipo necesario. Cuando digo equipo me refiero a staff profesional necesario que le nutra a usted la información que necesita. Tú no tienes idea de la cantidad de gente que yo consigo. No, pero es que yo me metí en internet y puse en Google impuestos tal cosa. Digo, señor, usted no sabe quién escribió ese artículo en Google. Usted no sabe si eso necesariamente atiende a lo que usted va a hacer. Fíjese que yo hablé al principio de que el impuesto sobre la renta era un impuesto de carácter personal o subjetivo. El impuesto tuyo no es el mismo que el impuesto tuyo, ni es el mismo que el impuesto mío. Tú puedes tener dos personas ganando exactamente lo mismo y teniendo dos montos de impuestos distintos. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me planifiqué, tengo 10 muchachos y tú no tienes ninguno. Exactamente. Entonces yo tengo un crédito por niño de $2,000 y tú no tienes ninguno. Entonces ya ahí me da un impuesto distinto a pagar. Entonces no necesariamente es igual. Entonces usted tiene que nutrirse. Al principio una inversión importante en recursos de capacitación y de recursos humanos de staff es necesaria para que usted entonces pueda crear la base y usted después pueda decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Ahora sí voy a crear a lo mejor un área interna, voy a contratar un profesional que esté tiempo completo en la compañía para que se encargue de eso. Pero mientras tanto, el costo de inversión en personal calificado es importante y te das cuenta que mucha gente no lo hace. Sí, de hecho bueno, tú estás al tanto porque has estado involucrado en ese proyecto. Yo estaba creando una cosa que le he llamado The Good Guy Society, que es un grupo de empresarios que he estado uniendo para todas esas personas que quieren hacer emprendimiento, tengan como paso por paso cada una de las cosas. De hecho, pueden ir a la página de goodguysociety.com y van a ver que una de las primeras empresas que yo pongo en los pasos es justamente la tuya, porque una de las cosas que yo creo que es primordial, quizás no es llegar y pagar impuestos el día 1, porque no va a pasar, porque se genera después de que haya pasado algo concreto en ingreso. ¿Ok? Porque creo que no se paga impuestos si no has ingresado nada, ¿no? En el común denominador de los impuestos que conozco. Pero la persona tiene que tener el asesoramiento para que cuando llegue el momento, ya tú estás preparado y ya supiste qué era lo que ibas a enfrentarte y no tener la sorpresa. Cuando yo monté la primera vez mi empresa acá, la sorpresita que me llevé al final, casi me da con los pantalones abajo. Tuve que andar comiendo sopita Maruchan como por 3 meses para poderme nivelar del primer batazo que me dieron. Sí, mira, mucha gente no toma en cuenta o no cae en cuenta de que las contingencias fiscales y tributarias pueden en un momento determinado quebrarte una empresa. Uh-huh. Porque, primero, y eso es una máxima que tienen que tener siempre presente, cualquier administración tributaria es considerado acreedor privilegiado ante cualquier proceso de quiebra, de liquidación o de lo que fuese. O sea, primero cobra el fisco antes que cualquier acreedor. Uh-huh. Entonces, una cosa es deberle al fisco por desconocimiento, aunque sabemos que el principio general de la ley es que el desconocimiento de la ley no justifica su incumplimiento. Uh-huh. Pero vamos a estar claros, o sea, los negocios son empresas dinámicas y a todo buen cazador se le escapa una liebre. No voy a decir, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre puede haber circunstancias en las cuales algún error se pueda cometer por omisión. Lo importante es que sea por omisión y no por intención. Uh-huh. ¿Ok? Y en el caso de cometerse. Y que siempre en ese caso siempre se puede subsanar.
Lo único que tienes que estar consciente de que pueden haber accesorios en que se sumen al momento de tener que volver a poner en orden lo que tienes que poner en orden. Sin embargo, y tengo que decirlo con reconocimiento, yo que he tenido la oportunidad de comparar distintas administraciones tributarias, la administración tributaria americana creo que es una de las pocas, o por decir la única de las que yo conozco, que te condona penalidades. O sea, y te condona penalidades en la medida de que en un periodo de 3 años tú no hayas cometido el mismo ilícito o no hayas cometido cualquier otro ilícito. Entonces, y te las quitan sin ningún problema. Es una de las pocas administraciones tributarias que tú puedes llegar a convenimientos de pago. Puedes llegar a pagar una deuda, en el caso de personas individuales, puedes pagar una deuda tributaria hasta en 72 meses. Eso es un tiempo importante, obvio. Siempre consciente de que, ¿verdad? Yo puedo llegar a un acuerdo de pago, pero igual se siguen sumando penalidades y se siguen sumando intereses. Claro. ¿Ok? Pero si una persona en un momento determinado tiene un cuello de botella, tiene una circunstancia particular, peculiar, que no puede sufragar el monto completo de una vez, señores, no deje de declarar, no deje de determinar y declararle a la administración tributaria. Hágalo y busque un convenimiento de pago. En la medida que usted pueda pagarlo rápido, lo paga rápido y no pasa nada. No está incurriendo en ilícito. Y es importante cuando usted está arrancando un negocio acá y si está arrancando un negocio con un ánimo de emprender un proceso migratorio, es vital. Usted puede cometer muchísimos otros errores, pero no se meta con el tío Sam porque es lo peor que puede hacer para un proceso migratorio. Correcto. En Estados Unidos, sea el que sea visa de trabajo, sea visa de inversionista, sea visa para residencia, el estatus que usted quiera, al que usted quiera aplicar, métase con el santo, pero no con la limona. Pague sus impuestos y tenga sus impuestos al día. Entonces yo recuerdo que un amigo siempre me decía, mira, cuando tú te vayas para allá, lo primero que tienes que buscarte es un abogado o un contador. Y después te buscas al médico, al asesor de seguro, lo que tú quieras. Pero sí es importante que busquen, vuelvo y repito, ese staff profesional que le dé a usted los insumos necesarios para usted poder tomar decisiones acertadas. Mira, ¿qué estrategias tú recomendarías para minimizar la carga fiscal desde el punto de vista legal? Sí, siempre estamos partiendo del principio de que todo tiene que ser dentro de la legalidad. Una cosa es evadir y otra cosa es eludir. ¿Ok? En la evasión hay la intención, hay el dolo. Mira, ¿sabes qué? Aunque yo sé que estoy así, no me da la gana de declarar esto, sino que no, eso no va aquí. No, claro. Eludir es otra cosa. O sea, eludir es, mira, ¿sabes qué? Yo puedo interpretar la norma y con base a la interpretación de la norma puedo estructurar cierta planificación que me llegue a ayudar a, yo siempre hablo de racionalizar la carga de impuestos. Es decir, buscar disminuir el impacto de impuestos porque esa partida está en el presupuesto de la compañía. ¿Ok? Y si no la cuidamos, puede llegar a ser significativa y puede llegar a variar un presupuesto de manera importante. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo primero, tengo que entender mi negocio. ¿Ok? No solamente de entenderlo desde el punto de vista operativo, que pasa muchísimo. O sea, tú te consigues personas que son brillantes haciendo negocios, pero no entienden nada de lo que llamamos nosotros back office. No entienden que tienen que llevar una administración ordenada, no entienden que tienen que llevar un control contable, tributario, etcétera. Eso no entienden. Ellos saben, son una maquinita de ese dinero, pero resulta que esa maquinita de ese dinero, si tú no la controlas, llega un momento en que no ves el dinero. Entonces, la primera estrategia es que tienes que asumir que tienes que tener normas de control. Y normas de control que te permitan ir viendo la evolución de tu negocio. 2, tienes que evaluar tu negocio. Hay personas que arrancan un negocio y no se preocupan en ver resultados de su negocio, sino o cuando la cuenta está en rojo, pero mientras la cuenta la ven en azul, no le prestan atención al negocio. No, usted tiene que evaluar su negocio con periodicidad. A lo mejor al principio no lo puede ser muy recurrente, por decirte algo trimestral o semestral, sino que lo ven al año cuando cerraste y ya te ves montado en el autobús que tienes que declarar impuestos. No, la recomendación ideal es que usted analice su negocio mensualmente.
Y analizar su negocio es entender los números que ustedes le están dando y entender qué tan desviados no están esos números de lo que usted tenía en mente. Entonces puede tener en mente, oye, yo me quiero ganar en el primer año, me quiero ganar $100,000. Oye, pero voy ya en el primer trimestre y me gané 2,000. No voy a llegar a 100,000. Entonces tengo que analizar qué es lo que tengo que poner como correctivo. Y en esa evaluación y en ese análisis tiene que entrar el análisis de mis impuestos. Bueno, con base a lo que yo he hecho hasta ahorita y con base a lo que yo estoy haciendo, ¿cuál va a ser mi impacto de impuesto anual? Eso se puede proyectar, eso se puede hacer un trabajo de proyección perfectamente y puedes ir metiendo aditivos o ingredientes que te vayan permitiendo que ese impacto no sea tan grande como sería si esperas a cerrar 12 meses y entonces evaluar qué pasó. ¿Me explico? Yo siempre que hablan la gente de impuestos, a mí me gusta meter los mitos y realidades, porque siempre hay un cuento de camino de un tipo te dijo por allá, un cuento que esto, que era lo otro. A mí una vez me echaron un cuento y tú me vas a decir si esto es así o no es así. Que las empresas, existe una modalidad de una empresa que entonces los dueños compran el Mercedes ese, que es un camión espectacular que vale como $70,000. Pero entonces como ese camión es pesado, lo ponen como un producto de trabajo. Bueno, porque lo utilizan para el trabajo, pero es para llevar al dueño de la empresa. Pero entonces como el peso es tan grande del camión, aparentemente está dentro de un renglón de la normativa de impuestos, que pasa como de carga, y entonces por eso ese camión tan grande de la Mercedes no paga, valga el comercial ahí de Mercedes, que capaz que nos terminan haciendo sponsor, y entonces no paga el impuesto y entonces te lo deduce. Y ¿eso es mito o es realidad o cómo es ese cuento? No, es realidad. Es realidad. Mira, la peor interpretación que tú puedes hacer de las normas es un análisis literal de la norma y aplicación literal de la norma. Anteriormente, te estoy hablando anteriormente, antes de finales de los años 90, antes de que se diera la globalidad y entraras en temas de renta mundial y en temas de e-commerce y todas estas cosas que han permitido hacer negocios transfronterizos. Eso se aplicaba de esa forma. La norma me dice tal cosa, yo lo aplico. Cuando empieza a darse la globalización de la economía y de los mercados y empieza a haber el e-commerce, etcétera, las administraciones tributarias a nivel mundial se dan cuenta que empezaron a haber mermas de sus recaudaciones. Y empieza a surgir entonces una teoría que se llama la teoría de la realidad económica sobre la forma jurídica. Hoy día, en el mundo, la mayoría de las legislaciones tributarias domésticas en la mayoría de los países incluyen normas de carácter de desconocimiento de la realidad del umbral jurídico o de la esencia jurídica sobre la esencia económica. Tú puedes decir, inclusive, pongo por un ejemplo entre los países que nos escuchan, Venezuela tiene normas expresas que te dice que la administración tributaria podrá desconocer cualquier tipo de entidad, negocio jurídico, contrato, etcétera, que hayan suscrito las partes cuando ya considere que a través de eso lo que se está haciendo es disminuir ilegítimamente los derechos de la administración tributaria. ¿Qué significa la realidad económica? Que es que las administraciones tributarias pueden ejercer control y evaluar, auditar y ver si efectivamente lo que tú estás colocando en tu declaración, que es un hecho, es una declaración jurada, en la realidad es así. Entonces tú dices, tú vas a poner, no, sí, que yo tengo un Mercedes-Benz y por el valor del Mercedes-Benz pasa como camión y lo meto como camión. Te puede tocar la puerta de la IRS y decirte, muéstreme cuál fue el camión que usted dedujo aquí. Y entonces le dicen, no, pero ese es el camión que yo utilizo para cargarme a mí. Entonces la administración te puede decir, no es verdad. Dígame cuáles son los viajes que usted ha hecho con ese camión para hacer tales y tales y tales entregas. O sea, el control de la administración puede llegar hasta tal punto que siempre la carga de la prueba la tiene el contribuyente.
O sea, la administración puede llegar hasta un punto y decirte, mire, entrégueme las bitácoras de viaje de todas las entregas suyas con su camión. Imagínate tú. No, es que no la tengo, no importa. Dígame los nombres de los clientes a los que usted supuestamente le entregó mercancía con ese camión. El colegio es mi niño. Entonces puede ir y le toca la puerta a tu cliente y le dice, mire, nosotros estamos en un proceso de fiscalización, necesito que usted me diga a mí si esta empresa le entrega a usted mercancía. El supermercado de mi casa. Entonces te dice, no, págata, te lo van a desconocer. Entonces hay que tener cuidado, no se puede abusar de las normas, porque vamos a estar claros, es una ruleta. Y esto es un dato importante que la gente tiene que tomar en cuenta. La gente cree, yo tuve un cliente que me dijo, Gustavo, ¿cuántos millones de contribuyentes no hay en este país? Y el fisco se va a dedicar a mí. Y amaneció con un palazo en la cabeza. ¿Qué pasa? Las administraciones tributarias, aunque ustedes no lo crean, aplican métodos estadísticos. Claro. Y aplican métodos estadísticos por sector y por tipo de negocio. Entonces, si usted es un negocio de restaurante y la campana de Gauss del restaurante dice que un restaurante que en teoría de este nivel, de esta categoría o este otro, debería estar facturando al año $300,000 y usted tiene esa característica y usted facturó 50, usted está fuera de la campana. Piquitín. Dice, hay algo podrido en Dinamarca. Warning. Pasa a una lista de posibles fiscalización. Entonces, vuelvo y repito, o sea, hay cosas con las que tú puedes, digamos, planificar. No uso el término ni jugar ni nada, sino planificar. Y por eso lo importante de evaluar el negocio de manera recurrente. Y de ir viendo qué elementos puedes ir incorporando. Pero no abusar de la elasticidad de la aplicación de la norma. Otro mito, ¿veis? Que a la gente le gustan los mitos. Y te echan los cuentos. Y tú estás ahí en las reuniones. Yo soy como locura. No, me imagino que a ti no, en todas las reuniones te tiran 20, 30 de esos mitos. Pero el otro mito, voy a crear una iglesia porque en la iglesia no pago impuestos y entonces lanzo todo a la iglesia. ¿Eso es así o cómo es la cosa? No, fíjate, cuando tú creas una entidad sin ánimos de lucro, que son en principio las iglesias es un tipo de entidad sin fines de lucro. Y tú vas a pedirle la dispensa o la exención al IRS, aparte de que tienes que cumplir con todo un procedimiento de solicitud de esa exención, tú tienes que de igual manera declarar impuestos. Una cosa es no pagar y otra cosa es no declarar. Son dos cosas distintas. Ningún ente exento está dispenso de no declarar. Lo que está dispenso es de no pagar. Pero tengo que reportar. Entonces, esa entidad sin fines de lucro tiene que reportarle al IRS. O sea, si es una iglesia de Pedrito Pérez y los seguidores del Chaval Cumán, le llega $1 millón de los él tiene que reportar de dónde vino el $1 millón. Ajá. Y tiene que reportar en qué gastó el $1 millón. Porque y si se lo quedó en su cuentica, no aplican, pierdes la exención y pueden ir retroactivo a cobrarte todos los impuestos que apliquen. Oh, Dios mío. Por eso Entonces te digo, ya saben, señores, ese mito tampoco es... Ajá, y eso también aplica, pues ese otro mito también. Me voy a crear una fundación y no solamente me voy a llenar los billetes, sino que aparte tengo ayudas hasta del gobierno y todo. ¿Eso es cuento de camino o...? No, sí existen, pero las fundaciones que obtienen fondos gubernamentales son las más auditadas que existen. Oh boy. O sea, y de cada ente que te otorgue un recurso federal de ayuda, ese ente te audita. No es que te audita un ente central, no. Cada ente que te entregó se reserva el derecho de auditarte y de revisar si efectivamente los fondos que tú pediste los estás utilizando para la actividad que tú dijiste que le ibas a usar. Yo creo que vamos a tener como 10 programas de mito y realidad porque estamos aquí cacheteando a más de uno. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de meternos con la experiencia empresarial de Gustavo, porque de verdad que es así, que tiene una gran trayectoria y me gustaría pues sí arrancar antes de eso, si quieres, déjame darle las gracias a nuestros sponsors. Ok, que tenemos que darle las gracias a 786 Marketing, que nos tiene
todo el material gráfico y la parte digital de mercadeo, gracias a 786 Marketing. Si necesitan algo de páginas web y de redes sociales, diseño gráfico, etcétera, etcétera, pues ahí tenemos a 786marketing.com. También tenemos, Matthew, si quieres muéstrame el de White Level, que quiero mostrarle justamente a los amigos que deseen hacer un podcast. Tengan en cuenta llamar a este estudio. Está ubicado en North Miami Beach, en North Miami, y de verdad que es tremendo estudio. Los amigos de White Level Studios son los que nos prestan este excelente local que tiene, bueno, un centro completo de operaciones, y además tiene la parte del estudio para 4 estaciones para lo que es grabación de podcast y radio en vivo. Y bueno, también tenemos pendiente lo que es, están viendo el contacto de Gustavo, que está también en línea. Bueno. 5990. Ok, recuérdense que ahorita estamos en temporada de impuestos. No lo vayan a llamar ahorita, pues se va a volver loco. Pero Siempre escuchamos, siempre hay la posibilidad. Anótenlo, que ahorita tener un buen contador es bien difícil, y bueno, vamos a preguntarle sobre él. Me gustaría que nos dijeras cómo empezaste tú en esta actividad, que es bastante difícil porque tiene muchos detalles a conocer, y tu trayectoria, y después nos expliques cómo te metiste en ese berenjenal de darle no solamente desde el punto de vista nacional, sino internacional. Bueno, fíjate, si yo te dijese que yo empecé siendo cliente, efectivamente, a mí me tocó en el año 94, en el proceso de intervención de muchas compañías en Venezuela a través de la crisis financiera que hubo en el año 94. Yo estaba al frente yo era el contador de una empresa de finanzas corporativas que había llevado en aquel momento lo que había sido el proceso de refinanciamiento de Aeropostal. Y Aeropostal cae en quiebra nuevamente. Había una cantidad de activos subyacentes que estaban involucrados en ese proceso. Y me tocó la negociación del contrato de disolución. Y había una cantidad de aspectos que yo no conocía. Y obviamente le dije al que era en aquel momento el presidente de la compañía, le digo, mira, yo necesito buscar un staff de profesionales que me acompañen en este proceso de negociación porque no me siento a gusto de liderizarlo yo solo. Efectivamente, en ese momento contraté a uno de los bufetes de abogados tributaristas más importantes de Venezuela, y estuvimos trabajando alrededor de 6 meses. Al término de los 6 meses, ¿cuál fue mi sorpresa? Que el socio director principal, propietario del escritorio, me tocó la puerta, me llamó y me dijo, Gustavo, ¿tú te quieres venir a trabajar con nosotros? Y yo le digo, ¿pero en qué? No, bueno, en el área tributaria. Le digo, oye, pero yo no tengo experiencia en el área tributaria más allá de los conocimientos básicos que he adquirido en el desarrollo del estudio de mi carrera. Eso no te preocupes, de eso nos encargamos nosotros. Además que era un bufete de abogados que estaba en ese momento creando una diversidad de áreas de ejercicio profesional, y entre ellas creía que el área tributaria, que es un área multidisciplinaria, no es nada más un área jurídica, no es nada más un área económica, sino jurídico-económica. Creía que necesitaba en su staff de profesionales de las ciencias económicas. Y me ofreció formar parte de ahí. Efectivamente entré, duré 9 años en ese bufete, me retiré siendo socio departamental. Estando en el bufete,
curso mi posgrado en Derecho Financiero y Tributario en Venezuela. Llego a ser el socio encargado de la división de impuestos del escritorio y me voy simplemente después de los 9 años por un tema ya de problemas societarios y creo nuestra firma en Venezuela que se llama Serrano SIT Asesores, la cual el año pasado cumplió ya 20 años de existencia y ahí ejercíamos todas las áreas de ejercicio profesional, no solamente en el área contable, en el área tributaria, en el área de auditoría, en el área de lo que es compliance, lo que es planificación, lo que es todo el tema de presupuesto. Esa firma sigue. Sigue existiendo, sí. Está domiciliada en Caracas. El website es www.serranosit.com. okay. Estamos ubicados en Prado del Este, en la Torre Humboldt, en la ciudad de Caracas. ¿Y el teléfono tiene ahí a la mano? Sí, Vamos a buscarlo. Ahorita lo buscamos y te lo paso. Pero igual en la página están todos nuestros datos, en la página web www.serranosit.com. Pueden ver el teléfono, pueden ver la dirección de correo. Lo importante es que como esa firma está relacionada con la de acá, sí. Entonces las empresas que de repente estén escuchando que tienen negocio allá en Venezuela y que tienen pensado algo en Estados Unidos, pueden integrar. Eso fue lo que nos motivó. Al término más o menos en el año 2014 había un tema de muchas transacciones internacionales y había muchos clientes de Venezuela que estaban buscando fronteras en Estados Unidos. La misma situación social, política de Venezuela empezó a generarse expatriación de capitales de Venezuela y dijimos, mira, ¿sabes qué? O sea, necesitamos crear alguna estructura en Estados Unidos que entienda la idiosincrasia del latino, que entienda la forma de hacer negocios del latino. En este caso, en aquel momento era el venezolano. Hoy día podemos decir que nuestra firma en Estados Unidos tenemos clientes colombianos, mexicanos, argentinos, peruanos, españoles, más allá también de americanos. Pero la idiosincrasia es distinta. Entonces, yo lo viví cuando yo hice proyectos de inversión acá en el sector del real estate. Me conseguí que las personas con las que yo hablaba de declaración de impuestos, sin yo decirle que yo era experto en impuestos, no me entendían. Yo recuerdo que en su momento me reuní con un contador y le dije, mire, pero es que a mí me dijeron que existe un tratado de doble imposición entre Venezuela y Estados Unidos que me puede aplicar. El señor no sabía lo que era un tratado de doble imposición. Entonces dije, ay, no, mira, que hay un mercado cautivo que necesita ser atendido. Y hace 10 años, ya este año cumplimos 10 años, en abril cumplimos 10 años que formamos la firma nuestra acá en Estados Unidos, que ha atendido principalmente a una comunidad latina que quiere hacer emprendimiento acá en Estados Unidos, que necesita planificarse y obviamente con el elemento importante de que realmente se atiende con criterio profesional, no solamente desde el punto de vista de práctica, sino desde el punto de vista de conocimiento. Porque otra de las cosas que me di cuenta cuando vine para este país es que aquí existen muchos preparadores de impuestos, pero muy pocos con conocimiento técnico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Yo te puedo decir, y me ha tocado vivirlo, que hay preparadores de impuestos que no saben teoría general de tributo. Correcto. No saben qué es un tributo, no saben cuáles son sus elementos, no saben cuáles son los elementos subjetivos, objetivos, qué es una relación jurídica tributaria, cuáles son los principios generales de tributación que deben aplicar. No saben que, por ejemplo, una relación jurídica tributaria se parte de un principio de igualdad. Ya el sujeto activo no está por encima del sujeto pasivo. Partimos de un plano, eso da cabida a que existan estructuras de defensa al contribuyente, como existen acá en Estados Unidos con el IRS, como existen en otras jurisdicciones, en otros países. Entonces, simplemente consigues con un preparador que es un llenador de planilla, que te dice tanto, y ya. Y que se estudia bien barato. Ahora sale... No, ahora todo el mundo da curso. Sí, todo el mundo da curso. Hoy día todo el mundo da curso por Instagram de preparación de impuestos. No, aquí estamos hablando de 30 años de experiencia en el ejercicio de esta área. El mundo de la fiscalidad internacional me vino a raíz. Yo en el año 2009 hice una especialidad en fiscalidad internacional en España. Tuve un excelente profesor en mi posgrado en Venezuela que me dio el tema de tributación internacional. La necesidad de pasar fronteras y de ver la globalidad del negocio, porque tenemos clientes transnacionales, te obliga a entender cómo puede verse afectado o no ese cliente o ese contribuyente en ambas jurisdicciones, a tener que establecer lazos con distintas jurisdicciones. Hoy día nosotros tenemos lazos con aliados en Portugal, en España, en Colombia, en México, en Centroamérica, Costa Rica. Entonces, oye, eso es importante, ¿no? Y que un cliente pueda encontrar en un solo lugar
una asesoría integral y no asesores que se peleen. Porque yo lo viví siendo profesional. Tenía clientes que entonces contrataba al asesor de impuestos, contrataba al abogado que iba a manejar la parte corporativa y contrataba al auditor. Entonces te conseguías a 3 profesionales peleando para ver cuál de los 3 imponía su criterio. Aquí no, aquí la idea es ofrecer un servicio integral donde tú puedas conseguir un solo lugar, una armonía de asesoría, una armonía de criterios y tomar una decisión sobre escenarios que están pensados en todas las aristas que tengan que ser pensados. Con el elemento importante que es que entendemos lo que sucede en los países de Latinoamérica, entendemos lo que padece una economía colombiana, una economía venezolana, una economía brasilera, una economía peruana, una economía argentina, y podemos tratar de entender y tratar de ver cómo puedes materializar un proyecto de inversión acá en Estados Unidos que pueda ser fructífero. Porque hay muchas empresas, ahorita yo tengo muchos clientes colombianos y mexicanos, y me he dado cuenta que existen muchas empresas que no conocen todos estos tratados que existen. Por ejemplo, entre México y Estados Unidos hay miles de tratados y miles de cosas y convenios y en la parte de importación y exportación de materia prima para la empresa misma hay un montón de cosas que la gente obvia porque no lo conoce y terminas pagando de repente más impuestos del que tenías que pagar porque no te asesoraron en esa área. No te asesoraron de que había convenios para evitar la doble imposición, hay mecanismos para evitar la doble imposición, mecanismos establecidos en la legislación interna, mecanismos establecidos en el tratado, que además el tratado cuando se firma como tratado de carácter supra, o sea, tiene un rango legal superior a la ley doméstica que crea el impuesto. Imagínate. Entonces, eso automáticamente hace que obtengas una cantidad de beneficios donde simplemente los tratados para evitar la doble imposición simplemente son mecanismos bilaterales o multilaterales de sacrificio fiscal, parcial o total. ¿Por qué parcial o total? Simplemente persiguiendo el objetivo de incentivar De economía el intercambio económico entre ambas jurisdicciones. Por ejemplo, esto parece imposible, la gente no se lo cree a veces cuando yo le digo, Venezuela es el único país de Sudamérica que tiene tratado para evitar la doble imposición con Estados Unidos. Imagínate tú. Es el único país. Y ese tratado tuvo negociándose creo que alrededor de 3 años, si no recuerdo mal, se logra firmar a finales de los años 90. Y precisamente los procesos de negociación y discusión de ese tratado fueron los que conllevaron a que en Venezuela cambiara su sistema tributario local, diera cabida a una reforma de la ley de impuestos sobre la renta, pasando lo que era un sistema netamente territorial. Solamente se grababan las rentas territoriales a un esquema de sistema de impuestos a la renta de carácter mundial. Era requisito sine qua non. O sea, Estados Unidos le dijo, si usted no cambia un sistema de renta mundial, yo no firmo tratado con usted. Uh-huh. Y a partir del año 2000, Venezuela entró en un proceso de renta mundial y es el único tratado que existe. Imagínate tú. Estados Unidos tiene más de 40 tratados de doble imposición suscritos. Entonces muchas veces tú puedes estructurar negocios buscando jurisdicciones donde puedas hacer una triangulación de tratados en la estructura corporativa. Uh-huh. Y eso es lo que entra dentro del esquema de planificación. Claro. A lo cual nosotros nos dedicamos. Mira, me gustaría que nos compartiera, bueno, si puedes, una historia para ti, o una experiencia que hayas vivido, que hayas ayudado a un cliente a afrontar un problema fiscal complicado y a salir de él. ¿Y cómo lo hiciste? Échanos ese cuento muy bueno. Podemos mantener al cliente con el antifaz, tranquilo, no necesitamos saber su nombre. Bueno, te lo puedo decir de esta manera. Una de las experiencias que yo tuve durante mi proceso profesional fue vivir muchas expropiaciones en Venezuela. Y precisamente una de las experiencias gratificantes que nosotros pudimos tener es que a un cliente que le habíamos hecho una reestructuración corporativa 2 años, 3 años anterior, fue expropiado. Y dado la reestructuración que nosotros le hicimos, ese cliente pudo sentarse a negociar con el gobierno durante 3 años. Y nosotros lo acompañamos en ese proceso. Durante 3 años logró cobrar la expropiación y logró darle valor a su negocio.
¿Por qué? Porque dentro de ese proceso de planificación se hizo toda una reestructuración corporativa operativa que no solamente le lograba una minimización de carga de impuestos, sino que le lograba una seguridad jurídica a su inversión, valiéndonos no solamente de tratados para evitar la doble imposición, sino también de tratados de protección de inversión suscritos entre Venezuela y otras jurisdicciones. Y eso hizo que el gobierno tuviese que sentarse 3 años a negociar, tuviese que pagarle y no pudo quitarle todos los activos de manera automática, porque el activo más importante que tenía, que eran las marcas, estaban protegidas afuera. Claro. Entonces, a él le interesaba la marca. Entonces, eso es una de las cosas ratificantes que te puedo decir como ejemplo del ejercicio profesional nuestro. Otra es el hecho de ahorrar carga fiscal debidamente mediante un mecanismo de planificación, monitoreo y ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente como empresa dinámica, que es todo negocio es un individuo dinámico, tú tienes que precisamente evaluarlo recurrentemente para ver qué tipo de cambios tienes que hacer. Eso es como uno. Si uno engorda, uno tiene que buscar hacer dieta para bajar de peso. Claro. O si le da una enfermedad, le dan un remedio para tratar de solventarse. Yo ¿no? sé. Yo no estoy muy lejos de ti. Entonces, resulta ser que, bueno, tuvimos clientes que sí se vio el beneficio de lograr racionalizar la carga sobre la base de cosas que estaban haciendo que no eran las adecuadas. ¿Okay? Por simple desconocimiento, por simple no saber cómo instrumentar medidas de control, cómo hemos parado casos de fraude. ¿Okay? Nosotros tuvimos un caso de un cliente en Venezuela que lo habían defraudado. Te estoy hablando que esto fue en los años 2002, 2003. Le habían defraudado en aquel entonces 150 millones de bolívares en declaraciones de IVA. Imagínate. O sea, supuestamente habían pagado el IVA y mentira, esos reales se los habían atribuido a otro contribuyente. Bueno, entonces entramos en el proceso de negociación con el CENIAT, logramos poner la denuncia penal en aquel momento el CICPC, le dieron un esquema de financiamiento y de pago fraccionado a esa empresa porque se demostró la estafa. Entonces, son distintas experiencias, inclusive cambiar modelos de negocio. Una de las cosas que nosotros hacemos mucho que nos gusta es entrar y conocer, o sea, hacer un diagnóstico operativo del negocio. Y aunque tú no lo creas, muchas veces te llevas con la sorpresa de que hay o cuellos de botella, o hay reprocesos, o hay en el negocio cosas que se pueden maximizar o minimizar, dependiendo de cuáles sean, que te ayudan a hacer el negocio más eficiente, más rentable, minimizar costos o racionalizar la estructura de costos. Y eso obviamente se puede traducir en impuestos, pero si encima haces una buena planificación, puedes llegar a tener un resultado muchísimo mejor. No solamente pensando nada más en ahorro de impuestos, sino también en protección, porque lo más importante, señor empresario, es que cuando usted empieza un negocio, usted lo primero que tiene que tener en la mente es que usted tiene que proteger su inversión. La protección de su inversión no es solamente en aras de que la vaya a perder porque el impuesto lo confisque o porque el impuesto le cobre mucho. No, es que la competencia no lo saque de mercado, es que no tenga fraudes internos en sus empleados y su proceso administrativo, no tenga fraudes externos por estafa, etcétera, etcétera. Entonces, usted tiene que buscar y proteger sus activos también. Entonces, una de las cosas que yo siempre le digo a los clientes, por ejemplo, señor, usted no puede tener en una misma cesta todo. Claro. Porque en estos países donde se están viendo economías como la que hemos pasado, que han ido en expropiaciones, etcétera, usted tiene que buscar proteger lo más importante que tú tengas de activo en la empresa. Entonces, ubíquelo en una jurisdicción donde esté protegido, usted puede continuar el modelo de negocio en cualquier otra parte del mundo. Entonces, hoy día nos encontramos con empresarios que se fueron de Venezuela, han emprendido negocios en el exterior, han sido, exitosos en esos negocios y hoy día están regresando a Venezuela, pero no como inversión venezolana per se, sino como inversión extranjera, volviendo a surtir el mercado venezolano. Qué bueno. ¿Ok? Por ejemplo, valga la cuña otra vez, y a lo mejor ese sponsor tuyo que sé que te va a gustar mucho, la gente de Tequemuch, que son de los tequeños. Sí. Ellos ahorita acaban, y bueno, publicidad gratis, pero soy fan de los tequeños de ellos, pero ellos están montando ahorita una planta más grande ahorita aquí en Estados Unidos. Y resulta que ahora ya están llevando ese producto a Venezuela. Imagínate tú si ellos se hubiesen montado esa planta en Venezuela y se hubiesen enamorado de los tequeños de ellos y le hubiesen expropiado la planta.
Claro. ¿Cómo arrancas tú otra vez de cero? Entonces, esas son las cosas que tú tienes que pensar a la hora de ser un emprendedor, a la hora es resguardar tu inversión. Y no estoy hablando, porque mucha gente tiene este mito, volviendo a los mitos, errado. No, es que yo pienso en eso ya cuando mi inversión sean 100 millones de dólares. Mira, el dolor es el mismo. Hayas puesto $1 o hayas puesto 100 millones de dólares. Claro, porque es proporcional Tiene a lo que tenías en el momento. Tiene la importancia en la medida de lo que significó para ti el sacrificio de poner esa cantidad de dinero. Claro. Entonces, no hay diferencia. No hay diferencia. Aplica lo mismo, inviertas 100 o inviertas 1. Correcto. Bueno, yo creo que ahorita nos puedes hablar ya de lo que es SCG Advice y Serranación, que hemos estado hablando constantemente de los servicios, pero cuéntanos cuáles son los servicios que ustedes ofrecen en el día a día y ahorita en esta época de crisis. Sí, fíjate, nosotros en Venezuela sí tenemos todos los servicios, digamos, que ofrece una firma de contadores en Venezuela, tanto desde el punto de vista de control previo como de control a posterior. ¿Qué se llama control previo? Obviamente todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias recurrentes, todo lo que tenga que ver con el llevado o teneduría de libros contables, lo que llaman aquí bookkeeper, ¿okay? Todo lo que es declaraciones y pago de impuestos recurrentes, todo lo que tenga que ver con elaboración de business plan, o sea, planes de negocio, todo lo que tiene que ver con valoración de empresas, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con estudios de precios de transferencia, que es otra norma de control fiscal dado el tema de la renta mundial, todo lo que tiene que ver con elaboración de presupuestos, todo lo que tiene que ver con comercialización y negociación de créditos fiscales, llámese retenciones de impuestos a la renta, retenciones de IVA, todo lo que tiene que ver servicios de auditoría, etcétera. En Estados Unidos, cuando nosotros emprendemos los servicios acá en Estados Unidos, nos encontramos de que aquí un poco el negocio es distinto. ¿Okay? ¿En qué sentido? Aquí es más el nivel de trabajo que consigues desde el punto de vista de control previo al control a posterior. ¿Okay? ¿Qué significa control previo? El control previo es precisamente ese día a día del negocio, ese día a día operativo del negocio, que es lo que al final, si tú no lo llevas bien, el control a posterior, que representa una auditoría o representa una revisión limitada o lo que pueda representar un procedimiento previamente convenido, que es otro de las actividades que realiza un contador o un auditor, pierde vigencia. Eso es como la atención primaria médica y después la de emergencia, ¿no? Porque en muchos países nuestros latinos empezaron a hacer un boom el tema de atención primaria y sacaron pólizas muy baratas de atención primaria, precisamente buscando la atención preventiva. Entonces nosotros consideramos que el nicho estaba en la atención preventiva. ¿Qué llamamos atención preventiva? Tener un buen manejo de los recursos operativos del negocio mediante evaluaciones constantes de los ciclos de negocio, mediante un buen manejo de la contabilidad del negocio, mediante un buen manejo del cumplimiento de obligaciones fiscales del negocio, recurrente, sea mensual, trimestral, semestral, anual, ¿okay? Una buena elaboración de un business plan, un buen monitoreo de ese business plan, un buen monitoreo del cumplimiento regulatorio de lo que puede ser la actividad que tú estás haciendo, ¿okay? De una buena protección en la incorporación y llevada adelante de ese negocio, de los acuerdos societarios, etcétera. Y de alguna manera, si tú eso lo llevas bien, no hay auditoría que te vaya a decir que lo estás haciendo mal. ¿Okay? Segundo, no todo el mundo aquí necesita unos estados financieros auditados. ¿Okay? Por lo general se necesitan en la medida que tú tengas que llevar adelante a lo mejor ciertos y determinados procesos donde la certificación de un tercero sobre las cifras financieras sean importantes llevarlo. Entonces, nosotros hoy día en SC Global, a diferencia de Venezuela, por ejemplo, nosotros no estamos haciendo procesos de auditoría. ¿Okay? Estamos dedicados exclusivamente al tema de estructuras de negocios, planificación corporativa y financiera de esos negocios, llevados de las contabilidades, llevados de las obligaciones fiscales recurrentes de ese negocio. ¿Okay?
Obviamente todo lo que tiene que ver con incorporación de estructuras en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con incorporación de estructuras afuera de Estados Unidos en el caso de una planificación corporativa y de negocio internacional, todo lo que tenga que ver con manejo de nómina, todo lo que tenga que ver con cumplimientos de obligaciones locales y estadales más allá de la federal, ¿okay? Que es el día a día que te genera el negocio. Obviamente el tema de consultoría que esté vinculado con la ejecución del negocio, ¿okay? Y que realmente es lo que necesita un emprendedor para tener un negocio rentable. Hay mucha gente que me dice, no, pero que me están pidiendo unos estados financieros, necesito unos estados financieros auditados. ¿Para qué necesitas tú unos estados financieros auditados? Entonces, hemos llegado a casos donde le han estado pidiendo estados financieros auditados y realmente no necesitas unos estados financieros auditados. Bueno, aunque usted no lo crea, hemos llegado a más de la hora. Es que cuando el tema es incisivo, se le va a uno el tiempo volando, ¿no? ¿Qué preguntas tendrás ya para finalizar? Bueno, hay algo muy importante, cómo influye hoy en día la tecnología, la digitalización en todo lo que se refiere a la prestación de los servicios fiscales eficientes, pues. Excelente pregunta. Menos mal que la dejaste Excelente al final. pregunta. Él habla menos que tú, y cuando habla, mete el incisivo. dedo en la llaga. Fíjate una cosa, me hiciste recordar de algo, que fue, yo fui docente casi durante 18 años en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Fui jefe de cátedra, etc. Y yo recuerdo que estábamos estudiando una reforma de pensum y se paró un profesor y dijo, oye, a la carrera de contabilidad, de contaduría, tenemos que quitarle horas de contabilidad. Y yo le digo, ¿cómo que por qué tengo que quitarle horas de contabilidad? Bueno, porque ya hoy la contabilidad, ya eso de que si libro, manual, eso ya no existe, ya todo es computarizado. Entonces ya el sistema lo hace todo, no hace falta meterle tantas horas de contabilidad. Yo le digo, no, tú estás cometiendo el error más grande que te puedes imaginar. O sea, tú necesitas saber cómo se alimenta esa contabilidad, el resultado que da ese sistema, cómo interpretar los resultados de ese sistema, cómo variar lo que estás alimentando en ese sistema. Ahorita puede haber mucho chat GPT, ahorita puede haber mucha inteligencia artificial, pero al final todo lo que sea automatizado necesita un comando de instrucción. ¿Okay? Porque creo que todavía no hemos llegado hasta tal punto de que ellos sean hasta autómatas porque hasta aquí que está mi amigo que es más experto en eso que yo, escuchando su charla, el primer capítulo de podcast, hablaba que eran comandos, eran instrucciones que tú le das y siempre tienes que dar instrucciones para que él te genere el papel final. Bueno, igualito pasa aquí. O sea, pensar que las obligaciones tributarias o que un sistema tributario en cualquier país del mundo va a ser suplantado, el recurso humano, por un sistema totalmente automatizado o electrónico o de inteligencia artificial, sería el peor error. Sí, de hecho, que se cometa. Yo fui víctima, ¿viste? De un sistema por llenar una planillita, un sistemita, un software de eso que se compra en no sé dónde. Compré, pagué y terminé pagando 10 veces y le voy a poner un ejemplo. En multa. Hoy día existen distintas empresas proveedoras de sistemas de declaración de impuestos, porque todo aquel preparador de impuestos que elabore más de 10 declaraciones al año de impuestos tiene la obligación de presentar declaraciones de manera electrónica a través de un proveedor de declaración electrónica. Entonces, cuando tú buscas en el medio quiénes son los proveedores, obviamente te consigues proveedores muy robustos y proveedores que están surgiendo. Entonces, aunque tú digas, bueno, pero es un sistema, el sistema tú consigues diferencias. Hay sistemas que son a prueba de bobo, por decirlo de alguna manera, que lo que tú no sabes, el sistema te da un warning, te dice, mira, usted se equivocó aquí, se equivocó allá, pero hay sistemas que no te dicen que te equivocaste, o que estás omitiendo, o qué forma no estás incorporando en la declaración. Fíjense que en Estados Unidos tiene la particularidad de que en Estados Unidos existe una forma base de declaración. Podemos decir cualquiera, la forma 1065, la forma 1140, la forma 1120, 1120S, la que queramos. Pero estas formas a su vez se pueden nutrir de distintas formas anexas que tú tienes que incorporar. No es como en nuestros países, por ejemplo en Venezuela, que tú tienes una única planilla. ¿Okay? No, aquí pueden haber, yo he tenido declaraciones que han sido 360 páginas. Imagínate. ¿Okay?
si tú no tienes el conocimiento de saber que el cliente hizo esto y esto conlleva que tiene que llenar la forma X, Y, Z, y te estás confiando en el sistema y el tipo que programó el sistema resulta que tampoco tenía la idea o no tuvo el recurso suficiente como para desarrollar un comando que identifique que como este señor tiene este tipo de renta, tiene que generar esta forma, tú te confiaste, te fregaste. Y una de las cosas que pasa en Estados Unidos es que cuando un preparador estampa su firma en la declaración y pone su número de PITIN en la declaración, usted le está diciendo al IRS: yo, bajo declaración jurada como preparador, certifico que lo que estoy poniendo así es así. Es lo que se llama diligencia debida en la resolución 230 del IRS. Entonces, si yo me equivoqué y no lo hice correcto, yo soy tan sancionado como el contribuyente. Y el preparador puede tener 5 consecuencias: una llamada a atención, una suspensión temporal, una suspensión permanente, una revocatoria, una sanción pecuniaria o una sanción privativa de libertad. Entonces, imagínate, pensar que tú te vas a confiar 100% en lo que haga un sistema automatizado sería el peor error. Sí. No estamos preparados para eso. No en este siglo, no sé, dentro de 100 años ya yo no estaría ahí, no sé qué pase, pero ahorita no. ¿Qué palabras tienes para el público que quiera dejar de despedida, Gustavo? Mira, lo que te puedo decir como profesional asesor que tengo, como te dije, 30 años en esta área, como emprendedor que he sido, ¿okay?, como inmigrante que he sido, es que todo lo que usted haga para proteger su inversión no es un gasto, no es una pérdida, no es ni pérdida de tiempo, ni pérdida de dinero, es simplemente una inversión. Que esa inversión usted la puede materializar inicialmente con terceros o la puede materializar con recursos propios, eso es otra cosa. Pero nunca está de más hacerlo. Segundo, busque profesionales calificados. Tómese el tiempo de buscar profesionales calificados, ¿okay?, con experiencia. Preocúpese un poco en buscar background de quién es al que está contactando, qué experiencia tiene, qué ha hecho. ¿Okay? Yo puedo decir con mucho orgullo que en estos 30 años, bueno, y tú lo sabes, yo no he invertido un solo centavo ni en bolívares, en mi firma que tiene 20 años, ni en esta que tiene 10, he invertido un solo centavo de dólar en publicidad. Todo ha sido boca a boca, referido. Entonces, eso es importante. No necesariamente el que le salga más económico es el que más le convenga. ¿Okay? Yo te puedo poner un caso. Me acuerdo un cliente que me llegó y me dijo: no, es que a mí me cobraba $80 el tipo que me hacía la declaración, y resulta que cuando le realicé la declaración el tipo le había puesto a recuperar una cantidad de dinero que era falso. Porque él le cobraba encima un plus por el monto que él lograra recuperarle en impuestos. Y era fraude. Entonces le digo: mira, si tú estás buscando a otro, es porque hay algo del que estabas antes que no te gusta. Entonces no puedes pretender que el nuevo que busques valga lo mismo que el viejo que dejaste. Entonces, lo barato sale caro. ¿Okay? Entonces, no es una jurisdicción donde usted se pueda dar el lujo de ignorar o de no tomar en cuenta con seriedad, con preocupación, lo que es el cumplimiento de sus obligaciones. Tanto lo que puede ser marco regulatorio operativo como puede ser el tema tributario. ¿Okay? Entonces, no creo en las inversiones no planificadas, no creo en el tema, voy a ver qué logro hacer. No, porque el golpe que se va a llevar va a ser grande. ¿Okay? Todo lo que se planifica no quiere decir que esté exento de que pueda haber en algún momento alguna incidencia negativa en lo que planificó. Todo lo contrario. Lo que sí le puedo asegurar es que va a poder tener mayor control en esa incidencia y va a poder mejorar lo que pudo haber sucedido de haberlo hecho sin haberse planificado. Entonces, tómense su tiempo, busquen un profesional que realmente le dé a usted confianza, le dé a usted seguridad, ¿okay? Y sobre todo, que vale para usted lo mismo invertir $1 que invertir $1,000 millones. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo.
De verdad que vamos a tener que planificar más reuniones de estas porque el tema, ahora viene el post-taxes y después viene un montón de preocupaciones que tenemos siempre con esto y es necesario que lo hagamos. El número telefónico de nuevo. 954-580-5990. Ajá, ahí lo tienen, señores. No dejen de llamar si necesitan cualquier asesoría. Ahora sí pueden empezar a llamar. Nos vamos entonces. Claro, pero muy agradecidos. Verdaderamente has despejado las dudas, la incertidumbre que teníamos. Yo les agradezco, ¿verdad?, a ambos por la invitación. En primer lugar, porque todo aquel que abre una ventana de comunicación y de divulgación se debe agradecer. Segundo, a mí me apasiona lo que tiene que ver con el tema, no solamente de impuestos, sino el tema de poder aportar con lo que uno ha tenido la oportunidad en tantos años de conocer y tratar de transmitir algún conocimiento a terceros, ¿no? Si no hubiese sido por tantos años profesor. Y de alguna manera hace falta medios de esto, hace mucha falta medios de divulgación de habla hispana. ¿Okay? Eso fue una de las cosas que también me di cuenta al llegar acá, que principalmente los medios de divulgación, obviamente es un país americano, tiene su idioma nativo, es el inglés, pero siendo un país abierto a muchas nacionalidades, entre ellas una comunidad latina bastante importante, hace mucha falta medios de divulgación de habla hispana. Con lo cual los felicito por la iniciativa, por el esfuerzo que es lo que significa emprender algo nuevo y mucho más en este sector, que es el sector comunicacional. Y de verdad que creo que están haciendo un gran trabajo ustedes que nos traen esta plataforma. Estamos bien entonces. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Vamos a triunfar, va a triunfar la dupla que nos